Buen día a todos y todas y bienvenidos a nuestro webinar Estableciendo Diálogos Climáticos en Latinoamérica, experiencias en 5 países de la región, organizado por la Alianza Clima y Desarrollo en conjunto con la Plataforma Climática Latinoamericana y la Fundación Ambiente y Desarrollo. Para los que no nos conocen, me gustaría introducir nuestra alianza. La Alianza Clima y Desarrollo, Climate and Development Knowledge Network o CDKN en sus siglas en inglés, trabaja para cambiar la calidad de vida de las personas más desafiadas por los efectos del cambio climático. Nuestro objetivo es cerrar la brecha entre el cambio climático y las políticas de desarrollo, permitiendo a los países en desarrollo lograr un futuro con bajas emisiones de carbono y resilientes al clima, junto con la reducción de la pobreza y el desarrollo humano. CDKN apoya a los tomadores de decisión en los gobiernos, los sectores privados y no gubernamentales a nivel nacional, regional y mundial en el diseño y la entrega de un desarrollo compatible con el clima. Hacemos esto mediante la combinación de investigación, servicios de asesoramiento y la gestión e intercambio de conocimientos en apoyo de los procesos de formulación de políticas asumidas y manejadas localmente. CDKN es una alianza norte-sur que reúne una amplia gama de conocimientos y experiencia. PricewaterhouseCoopers y el Overseas Development Institute en Londres, LEAD Pakistán, Fundación Futuro Latinoamericano en Ecuador y South-South North en Sudáfrica. CDKN ofrece un enfoque distintivo, guiado por la demanda. Los tomadores de decisión determinan el tipo de apoyo que ofrecemos y nosotros ayudamos a alinearlo dentro del contexto más amplio de las políticas de desarrollo y planificación. Nosotros vinculamos los modelos ascendentes y descendentes trabajando a nivel internacional, nacional y subnacional. Dentro del amplio alcance del desarrollo compatible con el clima, trabajamos en 4 temas estratégicos. Primero, las políticas y prácticas de desarrollo compatible con el clima. En segundo lugar, la mejora del acceso de los países en desarrollo al financiamiento climático. En tercer lugar, el fortalecimiento de la resiliencia a través de la gestión de riesgo de desastres relacionados con el clima. Y en el cuarto lugar, apoyo a los negociadores del clima en los países menos desarrollados y vulnerables. Antes de comenzar nuestra presentación, les daré algunas recomendaciones para el uso de esta herramienta. Sí, habrá una grabación disponible en nuestro canal de YouTube CDKN Network en la lista de reproducción en español de este webinar. Les voy a pedir por favor que cierren las ventanas extra en su computador. Las preguntas son muy bienvenidas, las pueden escribir en el panel de control y serán contestadas al final por los panelistas. Si experimenta dificultades para ver o escuchar, envíe un mensaje a la ventana de chat del panel de control. Por favor, responda a los sondeos y encuestas durante y al final del webinar. Estas nos ayudan a comprender sus necesidades y luego les voy a comentar en este momento quiénes son los presentadores. También quería presentarme, mi nombre es María José Pacha y soy la coordinadora de conocimiento y redes para la Alianza Clima y Desarrollo. Conjuntamente hoy estaré con mi colega Daniela Contreras, que me ayudará en este webinar. Nuestros presentadores son Enrique y Daniel. Enrique es director de Cambio Climático de FARM, es experto en negociaciones de cambio climático de Naciones Unidas, un proceso en el que está activamente involucrado desde el año 2004. Entre 2011 y 2014 ha sido coordinador regional del Climate Action Network de Latinoamérica y como consultor ha escrito diversos artículos. En este momento trabaja en FARM y fue el responsable de la implementación del proyecto de agendas nacionales de la Plataforma Climática Latinoamericana. Daniel Ryan tiene un doctorado en Ciencias Políticas y también una maestría en Derecho Ambiental. Es abogado y ha sido director ejecutivo adjunto de FARM y también es profesor de Política Comparada sobre temas ambientales en la Universidad de Palermo y Flaxo, Argentina. Ahora le voy a pedir a mi colega Daniela que nos cuente un poco más sobre la Plataforma Climática Latinoamericana. Muchas gracias, María José. Buenos días con todos y todas. La Plataforma Climática Latinoamericana se formó en el 2009 gracias a una convocatoria de Fundación Navina. Está conformada en la actualidad por 20 organizaciones de sociedad civil, de academia, área empresarial y de área de comunicaciones en 10 países de la región.
La PCL, como así se la conoce, es un espacio de convergencia, diálogo y articulación de diversos actores comprometidos a encontrar respuestas frente a los desafíos del cambio climático. Su propósito principal es contribuir a la articulación de esfuerzos latinoamericanos para hacer frente a estos desafíos de cambio climático e incidir en la formación de la opinión pública y toma de decisiones económicas, políticas, sociales y ambientales. Actualmente, la Fundación Futuro Latinoamericano es la Secretaría Ejecutiva de la Plataforma Climática Latinoamericana. Gracias, María José. Bueno, muchas gracias y ahora le damos la palabra a Enrique para que nos cuente más sobre este proyecto y los diferentes objetivos. Adelante, Enrique. Disculpen. Ahora, Enrique, ¿podrías comenzar? Sí, bueno, gracias. Gracias a todos por participar. La verdad que es un placer poder estar y compartir un poco de este proyecto que se ejecutó a lo largo de todo el año pasado. Este proyecto llevó a cabo un proceso de selección de diferentes países, entre los que salieron elegidos 5. Esos 5 países son Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Costa Rica. Cada uno de esos países presenta diferentes contextos nacionales ante los cuales se adaptaron diferentes estrategias para conseguir esto. El objetivo principal de este proyecto era conseguir el establecimiento de diálogos nacionales en estos 5 países. ¿En qué consisten estos diálogos nacionales? Es poder fomentar el diálogo entre sociedad civil y gobierno en materia de políticas públicas climáticas. Este proceso, la verdad que se pudo conseguir en los 5 países, y a cargo de ellos estuvieron la Fundación Moisés Bertoni en Paraguay, la Fundación Natura en Bolivia, y el Instituto de Pesquisa Amazónica de Brasil, la Asociación Empresarial para el Desarrollo de Costa Rica y el Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas. Para poder conseguir este objetivo, en todos los países se llevaron a cabo mapeo de actores para poder identificar los diferentes sectores que podían estar involucrados. Cada contexto nacional es distinto, entonces realmente se tuvo que ajustar cada metodología a cada país y a cada contexto. Entonces, por eso, digamos, de los países que hay, vamos a describir un poquito de lo que fueron los diferentes procesos y cómo fue cada uno. Si vamos a la página de Uruguay, que es la primera que figura, ahí podemos ver que el contexto en Uruguay es bastante particular. Digamos, tienen en Uruguay, nuestros colegas de Ceuta se encuentran con un contexto bastante más positivo, podría decirse. El gobierno recientemente había ganado las elecciones, viene de un gobierno que ya venía prometiendo un sistema nacional de respuesta frente al cambio climático que creó en un gobierno anterior. Entonces, tenía ya de por sí este nuevo gobierno le da un contexto político más favorable. Hay una iniciativa, hay una predisposición de gobierno para poder
trabajar en materia de cambio climático. Por otro lado, la persona que pasó a estar a cargo de este Sistema Nacional de Respuesta frente al Cambio Climático es una persona que tiene la particularidad de haber estado en el proceso de reforma energética del país. Y eso, no sé si conocen, pero el caso de Uruguay es bastante interesante porque han logrado diversificar su matriz energética y hacerla en un gran porcentaje con energías limpias. Entonces había varios elementos en Uruguay que podían favorecer este proceso. En Uruguay, entonces, se llevaron a cabo diferentes convocatorias, se generó un grupo promotor, un grupo pequeño de organizaciones que lideraban o que coordinaban bastante estas convocatorias y que trataban de mantener este vínculo con gobierno facilitando estos encuentros. Se llevaron a cabo varios encuentros, se diversificó de una manera bastante interesante la participación, llegando a grupos de mujeres que trabajan en temas rurales, gente que trabaja en las cuestiones ambientales, gente que trabaja en otros sectores de sociedad civil, y eso enriqueció muchísimo los intercambios, pudiendo así llegar a hacer una plataforma que en última instancia consiguió casi una formalización del espacio para el diálogo con el gobierno. Este es un caso que realmente es bastante lindo porque han logrado poder avanzar de una manera significativa en ese proceso de diálogo. Y al igual que en otros casos que vamos a ver después, el tema de la contribución nacional de cambio climático también favoreció un poco este tema, porque la mayoría de los países han trabajado para generar una contribución nacional para octubre del año pasado. Entonces, algunas cosas se hacían, o sea, generaban una convergencia que fue muy positiva para los proyectos. Ahora, si vamos al caso de Brasil, que es la próxima diapositiva, en Brasil vamos a ver que la propuesta fue un poco diferente. En Brasil lo que se hizo fue trabajar con los grupos juveniles, es decir, trabajar en el fortalecimiento de todos los grupos juveniles que trabajan en Brasil en materia de cambio climático. Esto fue un desafío bastante interesante porque Brasil, como todos saben, es un país que es muy grande, es un país que toda su cuestión, toda la política nacional trasciende principalmente en Brasilia, y esto también genera algunas dificultades en materia de logística para poder generar diálogos nacionales y para poder generar fortalecimiento de capacidades de sociedad civil. Más allá de eso, Brasil en general tiene bastantes instancias de participación en las que pudieron hacer consultas para su contribución nacional y demás. En el caso de este proyecto en Brasil, lo que se trabajó mucho con un grupo que se llama Engajamundo. Engajamundo es una organización de jóvenes que trabajan en cambio climático, que trabajan para contribuir al movimiento mundial de jóvenes frente al cambio climático. Lo que hace Engajamundo es convocar a nivel nacional a jóvenes de todas las regiones, de todos los estados de Brasil, y generar instancias de capacitación. La foto que se ve ahí es justamente de una de las capacitaciones, en la que, bueno, tuve la oportunidad de participar, y donde realmente pudieron hacer una convocatoria muy significativa, en donde vinieron personas que representaban al mismo gobierno, desde el Ministerio de Ambiente y de Cancillería, gente de gobiernos locales, gente de gobiernos estatales, y después representantes de diferentes sectores.
Todo esto esto sí trabajó casi en paralelo con lo que fue el proceso de la contribución nacional brasilera. Algo importante acá es que hubo un involucramiento interesante de un grupo promotor que lo lideraba IPAM y en el que participaban otras instituciones como WWF y el Observatorio del Clima, que es un colectivo de organizaciones que participaba activamente en ese seguimiento de las políticas públicas y de la contribución nacional en particular. Entonces, con todos estos elementos y este acompañamiento, los jóvenes pudieron organizar diferentes capacitaciones que después replicaron en todo el país para poder capacitar mejor y fortalecer a los jóvenes en materia de cambio climático. Todo esto concluye en Brasil en lo que los chicos llamaron el Advocacy Tour, o sea, el Tour de la Incidencia, en donde representantes de varios lugares de los estados de Brasil, de estos grupos juveniles, viajaron a Brasilia y pidieron audiencias con los diferentes ministerios. Entonces, de esta manera se creó como una campaña entre todos los jóvenes para poder llegar a Brasilia y para poder presentarles lo que sería la contribución nacional desde la mirada de los jóvenes. De esa manera los jóvenes pudieron reunirse con diferentes ministros que los recibieron en sus despachos y a los que les pudieron presentar todas estas inquietudes y demandas de los jóvenes. Ellos no se limitaron a las cuestiones ambientales, llegaron a otros ministerios de acción social, de educación, porque pensaban que también era importante poder generar la inquietud y poder generar interés de parte de otros lugares del Estado que no sean específicamente el ambiental. Entonces, si nos vamos al caso de Paraguay, Paraguay también tiene un contexto diferente, en el cual, que también va bastante similar de alguna forma a lo que fue el caso de Uruguay. En el caso de Uruguay, veíamos que había una apertura de gobierno para establecer diálogo en materia de cambio climático. En el caso de Paraguay, lo que fue bastante interesante es que podía haber un diálogo con gobierno y nuestra organización allá, Fundación Moisés Bertoni, se pudo ubicar en un lugar muy relevante para la interlocución entre sectores. El gobierno aprovechó la oportunidad que le daba Fundación Moisés Bertoni y este proyecto en general y pudo generar así diferentes diálogos que Fundación Moisés Bertoni supo aprovechar para poder replicar en diferentes puntos del país y con diferentes niveles de participación, tanto de gobiernos municipales, tanto de sectores de ONGs, de movimientos, como también de sector privado, lo cual no es menor, tratándose de que muchas de las medidas que tienen que ver con las contribuciones nacionales, en alguna instancia iban a tener que ver con el sector privado. La verdad que el trabajo que hizo la Fundación Moisés Bertoni fue muy interesante por la diversidad de actores que pudo convocar y la cantidad de reuniones que pudo generar a lo largo del proyecto para lograr ese diálogo nacional para aportarle al gobierno a la hora de generar acciones. Hay algo que también favoreció mucho y fue el poder utilizar el Plan Nacional 2030, que es un proceso que ya está establecido en Paraguay, como un proceso de desarrollo del país en general, y cómo la Fundación Moisés Bertoni pudo convocar y pudo facilitar y trabajar con todos los interesados para que lo que fuera la contribución nacional del Paraguay pudiera ir de la mano con ese Plan Nacional 2030, que era lo más lógico y lo más real, más bajado a tierra para poder comprometer al gobierno de Paraguay
para una contribución nacional que tenga más chances de poder ser implementada. Así que en el caso de Paraguay se pudo lograr eso. El gobierno de Paraguay tuvo todo el tiempo una apertura bastante buena con la sociedad civil y con este proyecto en particular, al punto de que se logró también poder generar interés de otras organizaciones, otras instituciones, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y algunas embajadas que estaban interesadas en generar réplicas en otros lugares. Para seguir con el proyecto, en Bolivia, país es un país que tiene una situación bastante diferente a la de todos los demás que mencioné hasta ahora. Así que en el caso de Bolivia, vemos que el contexto es hasta bastante difícil para la sociedad civil. Yo cuando estuve allá, en el marco de este proyecto, me enfrentaba y veía las dificultades que muchas organizaciones tenían con el gobierno actual, porque se volvía muy difícil poder hablar libremente y poder comentar y poder hacer críticas a los procesos o a las decisiones que el gobierno tomaba. Entonces, de alguna manera, el contexto boliviano que no favorecía mucho esta etapa de diálogo, este proyecto de establecer un diálogo con el gobierno, entonces trató de hacer algo similar a lo que ocurría en Brasil, tratar de apuntar a las generaciones futuras, tratar de capacitar a los jóvenes y empezar a plantearles la problemática y lo importante que es tomar decisiones en materia de cambio climático y así apuntar un poco más hacia una larga proyección que era un diálogo inmediato con el gobierno que en este momento está bastante difícil. De esta manera hubo varias organizaciones de diferentes orígenes, o sea, Fundación Natura de Bolivia es la que estuvo a cargo del proyecto, es miembro de la plataforma climática, pero otras instituciones académicas y otras ONGs también se sumaron y participaron de estos diálogos. Entonces, ¿cuál fue el propósito de este proyecto? Tratar de fortalecer e instalar esa agenda climática entre los jóvenes y capacitarlos y darles las herramientas para que en el futuro pudieran tomar decisiones más acertadas y ellos mismos estar más abiertos a ese diálogo y poder apuntar a un desarrollo sostenible en un país como Bolivia que se ha desarrollado mucho a costa de los combustibles fósiles. En cuanto a estas capacitaciones que se hicieron a lo largo del año, fueron sistemáticas y siempre tratando de apuntar a diferentes puntos del país, lo cual también fue muy interesante para no estar nucleando todo siempre en la ciudad de La Paz o en la ciudad de Santa Cruz. En el caso, como producto final, todo esto concluyó con, aparte de las capacitaciones y las interacciones, documentos que se generaron para dar información. Se generaron 3 que se llamaron cafés por el clima, es decir, unas reuniones informales entre jóvenes líderes que podían ser de movimientos o que podían ser de comunidades o mismo dentro de universidades importantes del país, en donde las convocatorias fueron bastante significativas y que de ahí, de todos esos ambientes, iban a salir futuros líderes seguramente para los próximos años. Entonces en esos cafés se instaló la convocatoria, se instaló la agenda, se conversaron diferentes opciones y los mismos jóvenes generaron hasta iniciativas para empezar a generar cartas al gobierno o iniciativas para poder trabajar desde sus ámbitos, desde sus lugares de jóvenes y de universitarios. Así que eso fue muy interesante en el país. Esto creo que también es importante mencionarlo, como anecdóticamente a mí me pasó que cuando fui para dar una de las capacitaciones en materia de negociaciones internacionales
había una demanda muy fuerte porque realmente no había nadie que no fuera de gobierno y que pudiera hablar de las negociaciones. Entonces, este proyecto les acercó todo un universo de cosas a muchos espacios, que fue muy enriquecedor y que pudo hacer una diferencia importante en ese sentido, porque es algo en donde el común de la gente por ahí no tiene presente. Es normal que en todos nuestros países no esté presente el tema de las negociaciones climáticas y demás, pero en el caso de Bolivia a mí me había llamado la atención esa demanda que había por poder saber más de cómo participar en este tema. Finalmente, si vamos al caso de Costa Rica, Costa Rica presenta un escenario distinto al de todos los demás países. ¿Esto por qué? Porque la Asociación Empresarial para el Desarrollo, que es nuestro partner allá, es casualmente una organización que trabaja con empresas, con sector privado en Costa Rica. Costa Rica tradicionalmente se conoce como un país muy amigable con el ambiente, un país de políticas de conservación y de protección de la naturaleza, que en general todos conocen, siempre se utilizan, pero bueno, Costa Rica también estaba en su proceso de formulación de la contribución nacional. Costa Rica tenía una presión, porque casualmente por esa fama o por eso que lo caracteriza, se pretendía que la contribución de Costa Rica fuera buena y que fuera destacable. Así que en todo ese proceso, la AED, que es la organización que está allá, la Asociación Empresarial para el Desarrollo, trabajó en algo sectorial, en donde se focalizó específicamente en el sector privado azucarero del país. ¿Para qué? Para que el sector azucarero pudiera integrarse a esas nuevas políticas de desarrollo sustentable y amigables con el clima. Para esto ellos hicieron mapeos en donde también habían evaluado otros sectores, pero que terminaron focalizándose en el sector azucarero por el potencial y casualmente por esto de la apertura al diálogo y la apertura a innovaciones que pudieran ser amigables con el clima. El gobierno también se mostró muy interesado con esta propuesta, entonces hubo participación del Ministerio del Ambiente y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Esto también colaboró muchísimo porque al tener esas dos instituciones de la mano y acompañando el proceso en todo momento, hubo también una generación de confianza superior, que a fin de cuentas no fue a una cuestión de desarrollar en conjunto, sino más bien una apertura a la recepción de las propuestas. Pues, idealmente, en un momento original se quería que en conjunto las tres instituciones desarrollen propuestas. Sin embargo, bueno, en el transcurso del proyecto se modificó y se consiguió que sea el sector que genere propuestas coherentes, ambiciosas, que pudieran contribuir a la reducción de emisiones del país o a la carbono neutralidad de la cual Costa Rica siempre habla, pero mostrando los co-beneficios que podría haber para el país, para el sector y para la economía y para el ambiente, por supuesto, en el marco de este proyecto. Así que en el caso de Costa Rica, el proceso fue muy interesante, fue muy bueno, la verdad que en lo personal para mí fue algo súper interesante porque el trabajar con sector privado obviamente no es el trabajar con ONGs, las discusiones y los intereses que hay involucrados cambian mucho las temáticas de las conversaciones y eso realmente enriquece muchísimo a la hora de generar compromisos país y como se mencionaba cuando estaba allá, no es para que no sea algo que sea impuesto desde el gobierno, sino algo también dialogado con los sectores y que pueda hacer, y que eso va a llevar a una implementación mucho más fácil, mucho más viable,
que simplemente imposición de estructuras ante productores que de repente se van a sentir amenazados ante las mismas. Así que bueno, esto es un pantallazo general de todas las propuestas, de todo lo que se hizo durante el 2015, en estos 10 meses, hasta noviembre, en los 5 países de este proyecto. Así que yo creo que ahora le doy pie a Daniel, que va a hablar un poco más de una mirada regional y de retomar y de sacar los elementos que nos dieron el haber trabajado en estos 5 países. Gracias, Enrique. Y una pregunta, también este trabajo fue presentado en la COP en París, ¿verdad? Sí, durante la COP en París nosotros hicimos un evento paralelo en el que se presentó esto mismo que yo acabo de presentar, brevemente, se presentó con con representantes de cada una de las organizaciones involucradas, y que incluso si quieren pueden encontrar los videos de cada uno de los representantes contando un poco sus experiencias. Los pueden encontrar en la página de FARN o la pueden encontrar en la página de Intercambio Climático también. Bueno, muchas gracias. Daniel, ahora nos podrías comentar sobre tus aportes y reflexiones. Bueno, muchas gracias y buen día a todos. Yo voy a hacer una presentación muy cortita, si dejamos algún tiempo para preguntas de la gente que está participando del webinar. Básicamente, esta presentación lo que hacemos es identificar a partir de las experiencias y de los informes nacionales que resultaron de estos procesos de diálogo en estos 5 países. La idea es poder identificar algunos factores que entendemos que son claves para entender la capacidad que tienen las redes de sociedad civil para interactuar con el Estado e incidir en la agenda climática nacional en los países de la región. ¿Puede ser la próxima transparencia, por favor? En este sentido, nosotros identificamos 3 factores claves. Hay otros, que es un esfuerzo de síntesis también. Uno que hace referencia a la estructura de oportunidades políticas, o sea, elementos que hacen al contexto político institucional. Segundo factor, que son aspectos que hacen la fortaleza de las redes de sociedad civil, o sea, una mirada hacia adentro, de cuáles son las fortalezas y debilidades. Y tercero, un tema más estratégico de cómo poder vincular el cambio climático con otros temas de la agenda nacional y sectorial. ¿Puede ser la próxima, por favor? La estructura de oportunidades políticas. ¿A qué nos hacemos referencia con esto? El concepto de estructura de oportunidades políticas es un concepto que tiene mucho trabajo en la sociología política y básicamente hace referencia a características del sistema y del contexto político institucional que afectan, ya sea restringiendo o potenciando las posibilidades de los actores sociales de interactuar con el Estado. Lo que nosotros mucho es tratar de bajar ese concepto de la sociología para analizar específicamente la capacidad de interactuar en relación a la agenda climática. Y del análisis de los 5 países, y posiblemente ustedes esto ya se han dado cuenta a partir de la exposición que hizo Enrique, identificamos 2 aspectos claves. Uno es el grado de apertura de gobierno, ¿no? ¿A qué punto hay el grado de apertura hace referencia a la existencia o falta de espacios o instancias de participación y consulta desde el Estado con la sociedad civil, así como la relevancia política que se le otorga al Estado, ¿no? A un mayor grado de apertura del gobierno, eso facilita la capacidad de interacción. Cuando hay un menor grado de apertura, se dificulta claramente la capacidad de interacción. Y esto afecta ¿cuál es la importancia de esto? Porque afecta el tipo de estrategias y modos que tienen que diseñar los actores sociales para incidir en la agenda política. El caso boliviano, por ejemplo, que comentaba Enrique, es un buen ejemplo de esta relación entre de apertura y estrategia, en un contexto de bastante reticencia del gobierno para abordar la agenda climática. La estrategia del proceso de diálogo
desarrollado por nuestros colegas bolivianos, se reorientó a tratar de ampliar alianzas con otros actores de la sociedad civil. El segundo elemento clave que hemos identificado de esta estructura de oportunidades políticas es la presencia de aliados en la estructura del Estado. ¿A qué nos referimos con esto de aliados? Nos referimos tanto, digamos, a funcionarios gubernamentales, ya sean funcionarios políticos o técnicos, que comparten en general la preocupación por la problemática climática y el interés por avanzar el tema. Esto no implica necesariamente que haya habido acuerdos o consenso entre las redes de sociedad civil y estos funcionarios sobre políticas específicas, pero sí un interés compartido en avanzar la agenda climática. Y desde la perspectiva de las redes, la presencia de estos aliados en la estructura del Estado es clave porque facilita el acceso a información, genera espacios informales de diálogo, etc. En todos los países en que hemos desarrollado este proceso, aún en aquellos en que la estructura del contexto político no era tan favorable, la presencia de estos aliados fue clave para abrir estas ventanas de oportunidad de interacción. La siguiente, Filmina, por favor. Perfecto, gracias. Como dijimos, el primer factor que analizamos fue un factor externo a las redes de sociedad civil, digamos, ¿no? El factor del contexto político, lo que llamamos la estructura de oportunidades. El segundo elemento que analizamos es una mirada más hacia adentro de las redes, ¿no? Y aquí identificamos dos elementos que son muy importantes y que afectan la capacidad de interacción que tienen las redes de sociedad civil para interactuar con el Estado en temas de cambio climático. ¿Puede ser la transparencia anterior, por favor? Perdón. Estamos ahí. Creo que esa es. Hay una pequeña demora hasta que se muestra. Aquí está, gracias. Identificamos dos capacidades. Una es la capacidad técnica, la capacidad de poder acceder a información y análisis que permiten fortalecer la capacidad para ser un interlocutor del Estado en temas de procesos de formulación y monitoreo de política pública con respecto al Estado. Y la segunda, el segundo elemento, cuando estas capacidades, tanto de acceder a información como análisis que fortalecen la capacidad técnica de las redes, eso afecta la posibilidad de ser un interlocutor del Estado con estas cuestiones, en estos temas. Hay otras formas y elementos por los cuales las redes sociales pueden incidir, digamos, en la agenda política. Este era un tema que vemos transversal en los distintos casos, con algunas excepciones que después vamos a mencionar, estas capacidades técnicas, cómo afectan la posibilidad de ser interlocutor. El segundo punto es la capacidad de poder vincular la agenda de las negociaciones internacionales sobre el cambio climático con la agenda de política pública a nivel doméstico. Ahora sí, por favor, la siguiente transparencia. Como ven, estas capacidades exigen requieren alto nivel de desarrollo institucional. Y es muy difícil para los actores sociales, en forma individual, generar estas capacidades. Por eso nos parece muy importante que haya ciertas estructuras de soporte o de apoyo para la participación pública sobre el cambio climático. El caso para nosotros más interesante que hemos encontrado en estos 5 países es el caso del Observatorio del Cambio Climático de Brasil. El Observatorio del Cambio Climático de Brasil es una red de organizaciones y academia que cumple esta función de estructura de apoyo o soporte, generando información, análisis de la información que da el Estado, y que posibilita a los actores sociales poder participar de una forma más efectiva en el diálogo político. ¿Por qué? Porque estas estructuras reducen los costos
que tienen los actores sociales para poder involucrarse en el tema climático, que faciliten el acceso a la información relevante, brindan apoyo especializado para la articulación de propuestas y posiciones. Entonces, para poder fortalecer, digamos, esa capacidad de interacción con el Estado en política climática, y fundamentalmente en el ámbito climático, donde hay una fuerte relación entre lo que pasa a nivel internacional y lo que pasa a nivel nacional, es clave poder tener estas estructuras de apoyo para los actores sociales a nivel de cada país. La siguiente filmina, por favor. Como dijimos, hemos identificado 3 factores. Primero vimos la estructura de oportunidades políticas, el contexto externo. Después vimos las capacidades internas, una mirada hacia adentro. Y el tercer punto que nos parece clave para fortalecer la capacidad de interacción y de incidencia en las redes sociales civiles es poder vincular la problemática climática con otros problemas de la agenda política sectorial y nacional. Este es un tema, digamos, que es bastante reiterado en la literatura sobre el cambio climático. El IPCC, los informes del IPCC hablan permanentemente de este tema. Ahora, desde la perspectiva del análisis político, ¿por qué es importante esta vinculación? Porque nos permite construir plataformas y redes sociales más amplias, poder integrar actores sociales en sectores económicos que no tienen el tema climático como un tema eje de su actividad institucional, pero que encuentran en la agenda climática alguna posibilidad de avanzar intereses o agendas sectoriales. Por ejemplo, y en el caso de los 5 países hemos podido encontrar distintos ejemplos de ellos. A título meramente ejemplificativo, por ejemplo, puedo nombrar el caso de Uruguay, en el proceso de Uruguay, donde, por ejemplo, todo el colectivo de organizaciones e instituciones que trabajan en movilidad sustentable se sumó fuertemente a este proceso. Claramente la reducción de emisiones no es un objetivo central de estas políticas, pero políticas que tienen de estas instituciones, disculpe, pero para estas instituciones la promoción de políticas públicas que impliquen una reducción del parque automotor y faciliten la movilidad sustentable sí es un tema clave de su actividad institucional y que además genera beneficios climáticos. El caso de Costa Rica fue un proceso muy interesante de poder integrar e involucrar al sector azucarero, un sector clave en la economía costarricense, al debate sobre la política climática a partir de poder identificar medidas y estrategias que generaban, colaboraban con el objetivo de política pública de reducir emisiones, pero a la vez generaban co-beneficios para el sector, ya sea en términos de mejoras competitivas, etc. Esta estrategia, entonces, es una estrategia de vincular la problemática climática con otros temas de la agenda política y sectorial, política nacional y sectorial, entendemos un elemento clave para poder construir plataformas y coaliciones más amplias que puedan apoyar la agenda climática a nivel nacional. La próxima transparencia, por favor. Y ya para concluir, así dejamos un tiempito algunos minutos para preguntas. Estos 3 mensajes claves, si pudiéramos definirlo de alguna manera, serían entonces, a partir de la experiencia comparada de estos países, es que para fortalecer la capacidad de interacción con el Estado y la capacidad de incidencia de las redes sociales civiles, hay que identificar oportunidades de sinergia y cooperación de funcionarios y organismos estatales aliados dentro de la estructura. El Estado no hay que considerarlo como un ente único, sino que hay distintos actores y lógicas dentro del Estado y hay que saber entender cómo funcionan esos actores estatales y cuáles son sus lógicas. El segundo punto es construir estructuras de soporte o de apoyo para la participación social en temas de cambio climático, esto que hablamos anteriormente, fundamentalmente para poder vincular la agenda climática internacional con la agenda climática doméstica. Hay una fuerte asimetría entre organizaciones que se especializan y actores que se especializan en lo internacional y los actores que trabajan a nivel de las políticas nacionales sectoriales. Es necesario fortalecer ese vínculo. Y tercero, integrar la problemática climática a otros temas
de la agenda nacional y sectorial, que tiene un punto clave para construir plataformas y coaliciones sociales más amplias y con mayor capacidad de incidir en la agenda política y en la opinión pública. Muchas gracias y bueno, quedamos abiertos por estos minutos que restan del webinar para preguntas o comentarios de los participantes. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Seguramente Enrique y Daniel, que han coordinado este trabajo, querrán agradecer a las distintas organizaciones, miembros de la Plataforma Climática Latinoamericana, que han intervenido, y también a la cantidad de gente que ha estado involucrada en la organización de los distintos eventos en los países. En este momento vamos a tener algunas preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el panel de control y serán compartidas con los panelistas. Mientras tanto, les quería comentar sobre los recursos adicionales que tienen a su disposición de CDKN o la Alianza Clima y Desarrollo. Tenemos un boletín mensual que ha comenzado a salir durante el mes de marzo con las novedades de la región. Ustedes se pueden anotar para recibir este boletín, y también más tarde podemos anotarlos nosotros mismos. Este no es una serie, tenemos una serie de webinars disponibles en nuestro canal de YouTube, y también hay recursos y publicaciones en español en la página de cdkn.org. También pueden ser parte de nuestra comunidad de más de 95.000 personas en Facebook, y también seguirnos en Twitter. Daniela nos va a ayudar con las preguntas, así que le cedo el espacio a ella. Gracias, María José. La primera pregunta va dirigida para Enrique. ¿Qué tipo de capacitación han ofrecido para ayudar a los procesos? Esta pregunta es de Douglas Williamson. También otra pregunta, voy a hacer 3 preguntas ahorita para después ir a la siguiente ronda. La segunda pregunta: en instancias previas a la COP21 se organizó la Cumbre de los Pueblos para el Cambio Climático en Tiquipayá, incluyendo mesas de diálogo. ¿Se tuvo algún tipo de acción en dicho evento? Y la tercera, de Osber Polo, pregunta: ¿en estos diálogos se han tenido en cuenta los movimientos de pueblos indígenas, campesinos, que son los vulnerables del cambio climático? Enrique, te dejo la palabra, y a Daniel también. Gracias, Daniela. Sí, a ver, sobre la primera, ¿qué tipo de capacitación se ha ofrecido? En general, como este proceso de diálogo tiene que ver con políticas públicas de cambio climático, con énfasis en lo que es la conexión con las negociaciones internacionales, las capacitaciones que por lo menos nosotros estuvimos aportando fueron específicamente sobre las negociaciones internacionales. Es muy normal que cuando vayamos, mejor dicho, que cuando estamos en diferentes lugares, las personas que se dedican a trabajar temas más locales no tienen un conocimiento extenso, o no tienen de fácil acceso la información sobre lo que está pasando a nivel internacional. Entonces, por lo menos la capacitación que nosotros, como coordinadores del proceso, les proveímos a las organizaciones, viene por ese lado. Después, las organizaciones en sus respectivos países daban capacitaciones en la medida que lo necesitaran de temas relacionados, más generales sobre cambio climático o sobre las políticas públicas de cada país vinculadas al tema climático, que bueno, eso también es parte de la fortaleza de este proyecto, en el que al tener la gente que generó los proyectos a nivel nacional es la gente que conoce el contexto nacional, y que por eso ellos lideraban ese proceso. En materia de la cumbre de Tiquipaya, nuevamente, como proyecto regional no tuvimos participación ahí, no estaba contemplado. No sé, no recuerdo si Fundación Natura o las personas que estuvieron involucradas en Bolivia participaron de la cumbre, así que esa lamentablemente se la voy a deber. Sepa disculpar, pero de repente no tengo, en el marco de este proyecto,
la cumbre de Tiquipaya no estaba involucrada. Y el proyecto, las últimas actividades de este proyecto terminaron en octubre. Así que bueno, eso también queda ahí. Y sobre los movimientos, pueblos indígenas, campesinos, eso fue variando en los diferentes países. Como les mencioné, el caso de Costa Rica es muy específico del sector privado azucarero. Y en el caso de, pero en los demás, que trataban de apuntar a diálogos más amplios, en muchos casos, en la medida que se pudo, o que se respondía a la convocatoria, sí, diferentes movimientos, campesinos, fueron invitados al menos a participar de estos procesos. Gracias, Enrique. Vamos a pasar con una siguiente ronda de Andrés Orocu. ¿Cuáles medidas se propusieron al sector azucarero en Costa Rica para reducir las emisiones de carbono y cómo recibió este sector las sugerencias propuestas? De Paula Bianchi. Actualmente no hay un espacio de participación en las políticas climáticas en Uruguay. ¿Saben si se está haciendo acciones para adaptación al cambio climático en el país? Si bien el gobierno, como indican ustedes, contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil, no informa a la población en la materia. Específicamente para Daniel Ryan, ¿es posible un proceso de diálogo en cambio climático en ese contexto? Voy a cerrar aquí estas dos preguntas. Doy paso a los panelistas. Daniela, a ver, ¿me puedes repetir la primera pregunta? Listo. Dice, ¿cuáles medidas se propusieron al sector azucarero en Costa Rica para reducir las emisiones de carbono y cómo recibió este sector las sugerencias propuestas? En el caso de las propuestas del sector azucarero, lo que se trabajó fue un proceso de generación de las propuestas. Sé que las propuestas que venían del sector azucarero probablemente iban a tener que ver con el aprovechamiento del bagazo. Pero digamos, hacia el final del proyecto, y que esto también es lo importante, en el caso del proyecto lo que promovía eran estos diálogos. Hacia el final del proyecto, las propuestas estaban en proceso de ser formuladas y refinadas para conseguir la aprobación de los directores, de los institutos azucareros, así que sé que iban por ese lado y que tenían una cuestión más vinculada al aprovechamiento eficiente de la producción azucarera. Sí, puedo sumar un comentario más allí. Una cuestión interesante del caso de Costa Rica es que hubo un proceso de covalidación, digamos, de las líneas de trabajo que surgieron entre miembros del sector azucarero. Básicamente, si mal no recuerdo decir, estaban los representantes de la Liga Agrícola Industrial de la caña de azúcar de Costa Rica y también de técnicos de gobierno. Como bien dijo Enrique, una de las medidas fue esa, y después había otras tres líneas, una que estaba vinculada a medidas de eficiencia energética, otra a medición de huella de carbono, y una tercera que era aprovechar la capacidad instalada de los ingenios para producir etanol para el mercado nacional, lo cual permitiría una reducción de hidrocarburos. Ahora, estas fueron las propuestas que fueron validadas en el proceso de diálogo por los actores propios de la industria, ¿no? Enrique, no sé si esto agrega. Sí, por supuesto, está perfecto. Bueno, Dani, ¿hay algunas preguntas más? Tomo la pregunta sobre
cómo generar un proceso de diálogo, ¿no? En un contexto, había una pregunta sobre cómo generar un contexto de diálogo, en un proceso de diálogo sobre cambio climático en un contexto donde no hay suficiente apertura del gobierno, ¿correcto, Daniela? Sí, adelante, Daniel. Bueno, no hay una receta. De todas maneras, creo que hay que entender bien, hay que diferenciar situaciones, digamos, en la que entendemos con apertura del gobierno para tratar ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, en el contexto boliviano, una de las cuestiones que se planteaba era que la posibilidad de discutir, interactuar sobre la posición internacional de Bolivia en las negociaciones climáticas, esas posibilidades estaban cerradas, digamos, ¿no? Por así decirlo, esa era la percepción de los actores locales. En el caso uruguayo, y por ende la estrategia se tuvo que ir por otro, la estrategia del proyecto fue por otro lado. En el caso uruguayo, y aquí